Cuando Dios llega a un lugar lo cambia. Cambia la atmósfera. Cambia la circunstancia. Cambia tu dolor. Y tu quebranto se convierte en gozo. Dios está aquí en este lugar. Mateo capítulo 11. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Hay otros que están esperando al Jesús que está en ti. Hay otros que están esperando a ese Jesús que vive dentro de ti. Porque si algo es cierto es que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y si somos templo de morada del Espíritu Santo, Dios quiere convertir a otros por medio de tu mensaje, por medio de un mensaje poderoso, no un mensaje sino un mensaje que venga del cielo. Es como la lluvia cuando cae, riega lo que está sembrado. Qué ironía es que aquel que vio a Jesús caminando, aquel que dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este momento este hombre estaba atado, estaba preso, y no sé en qué momento Juan el Bautista, aquel que preparaba el camino, perdió. Y digo perdió la brújula, porque en este momento, cuando nosotros estamos pasando por momentos muy difíciles, muchas veces el Señor se nos pierde. Y no es que se pierde porque Él anda perdido, no. Es que la duda nos lleva a nosotros a perder lo más preciado. Pero Jesús siempre está en la búsqueda para que lo que tú tienes puedas recuperarlo. Jesús vino a salvar y a buscar lo que se ha perdido. Lo hemos escuchado muchas veces, pero muchas veces también perdemos la fe. Muchas veces perdemos la misericordia. Muchas veces perdemos la piedad, la bondad, que tienen que ver con frutos del Espíritu. Y podemos estar en un lugar creyendo ser luz cuando realmente no cumplimos con ese propósito, porque el hecho de que un bombillo sea bombillo no quiere decir que él alumbre si no está conectado. Y si nosotros no estamos conectados, hermano, definitivamente, como siempre, somos como un adorno más. Como un adorno más que es como que estamos para llenar, pero no llenamos vacíos. Esos vacíos que llena solo Cristo. Y este hombre en algún momento él perdió porque preguntó: ¿será que esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: y hace saber a Juan estas cosas que oyes y que ves. Es imposible tener una relación con Dios, número uno, si no oímos su voz. ¿Por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso es imposible. Y otra cosa es verle. Pero para ver a Jesús tenemos que tener
un corazón muy limpio, porque son bienaventurados aquellos que no me ven, pero que creen en mí. Un corazón limpio, dice la Biblia, que son bienaventurados porque ellos verán a Dios. Y ya tu testimonio de Jesús no va a ser porque alguien te hable de Jesús, sino que tu testimonio va a tener ese poder. Y el evangelio es poder de Dios para aquellos que creen. Hazle saber a Juan las cosas que oyes y las cosas que ves. Y le dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y es bienaventurado el que en mí, dice el Señor, no haya tropiezo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu santa palabra. Hoy quiero, Padre, bendecir la vida de esta iglesia donde tú has puesto gente rota, gente quebrada, gente con problemas, pero que hoy entendemos, Señor Padre, que teniendo tu vida en cada uno de nosotros, vamos a marcar la diferencia. Porque así como dice tu palabra, que por tus heridas nosotros somos sanados, sé, Padre, que las heridas nuestras van a sanar a muchas personas, Padre. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú coloques orden en mi mente y en mi corazón para poder expresar lo que en lo secreto, Señor, tú me expresaste. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estoy nervioso. Y eso es bueno. Porque cuando uno está nervioso, uno no depende de la capacidad. Uno depende de Él. Y en este momento quiero depender del Espíritu Santo. Quiero depender de Él porque lo que tengo que decirle es un mensaje sencillo, es un mensaje corto. No le tenía título, pero ahí en la silla, cuando estábamos adorando al Señor, el Señor me dio un título. Este mensaje se titula No tengo a nadie. Y es en ese momento cuando nos sentimos así de que no tenemos a nadie, que recuerdo todas las cosas que para mí tenían un valor, pero que cuando las tenía en vida no las valoraba. El caso de mi madre, algo que ella me enseñó y siempre me decía, y era una frase que ella usaba mucho y ella me la cantaba cada vez que estábamos en lo secreto, donde ella me decía: Miguel, hijo mío, regálale tu ausencia a quien no valora tu presencia. Y es bonito recordar, porque ahorita cuando no tengo la presencia de ella es cuando más anhelo. Cuando me toca venir a predicar en púlpito, uno a veces piensa que uno no tiene un respaldo, porque cuando yo salía de mi casa, yo le decía a mi mamá: prepárate porque voy a predicar, y ella siempre me daba una palabra y me decía: hijo, ve, Dios está contigo, tú sabes que Dios te... Y eso yo quizás no lo valoraba, pero hoy en día lo valoro por las palabras que ella decía, porque ella me decía
El día que yo no esté, Miguel, el día que yo no esté, llorarás en mi silencio. Y es una realidad. Recordarla a ella y no llorar es como tratar de borrar a alguien especial, pero que en medio de esas personas que son importantes en tu vida, cuando no es Dios quien las quita, es que quizás yo siempre he creído que Dios necesita unas personas allá también porque son importantes esas personas que se van. Ahora, cuando ellas no están, o cuando ya no tengo quien, como digo yo, que no tengo quien ore por mí físicamente, cuando no tengo ese respaldo, yo me voy creyendo que el Dios que yo predico, Él está intercediendo por nosotros en todo momento. Que nosotros somos como ese Pedro, el cual tenía una revelación de parte de Dios, y que también Dios muchas veces sabía que Pedro iba a caer y que él oraba para que su fe no menguara, porque si hay algo triste es que nuestra fe mengüe en momentos de dificultades. Y es difícil, hermano, cuando uno no tiene a nadie quien lo mete en el asunto. Pero yo quiero decirles a todos ustedes que Dios no se metió en ustedes porque Él es intrépido. No. Él se metió en ustedes y en mí porque nosotros le dimos el permiso a Él para que Él entrara en nuestra vida. Pero que hay muchas personas allá afuera en la calle que tienen muchos vacíos, y que quizás ellos no tienen a nadie quien los meta en la presencia de Dios. Y eso es doloroso, hermano. Jesús, estando acá en la tierra, Él se preocupaba mucho, y digo se preocupaba y se enfocaba en las cosas que los religiosos ni siquiera les preocupaba. Jesús podía llegar y tocar a un leproso y ese leproso era sanado. Ese leproso era restaurado. Jesús no venía acá a robarle la gloria a nadie. De hecho, en una oportunidad a Él lo compararon como alguien bueno, y Jesús dijo estas palabras: bueno, solo hay uno, y es mi Padre que está en el cielo. Porque Él desconectaba a la gente de Él, porque Él no quería fama. Él quería levantar el nombre de su Padre y hacer el nombre de su Padre famoso. Esa era una de las cualidades, y por eso Él, cuando hacía algún milagro, Él prefería callar. Él no hacía ese tipo de pero sí tenemos que ver, hermano, que Jesucristo representaba la vida de un padre aquí en la tierra, así como tú y yo tenemos que representar a ese papá. Una de las cosas de lo que la iglesia ha perdido, que Jesús tenía en abundancia, es la misericordia. Nosotros muchas veces, hermano, y digo nosotros, somos movidos por una instrucción humana. Somos movidos quizás por sentimientos de lástima. Somos movidos para llenar como algo, para decir hice algo, por lo menos, como para sentirme bien. Pero cuando nosotros somos movidos por misericordia, es muy diferente, porque por misericordia se movió Jesucristo.
Misericordia no es un fruto, pero es la unión del fruto de la bondad y del fruto de la benignidad, que te lleva a ti unido. La bondad y la benignidad te lleva a ti a ser misericordioso. ¿Por qué lo digo? Porque se me perdió. Porque la benignidad y la bondad, aunque son un fruto, tienen que estar unidos a un acto que tú decidas hacer por alguien. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y muchas veces nosotros queremos tener una amistad con Dios, renunciando a lo bueno, renunciando a sus mandamientos. Él decía: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Ahora, un acto de misericordia, hermano, y el capítulo Lucas 6:36 habla que un acto de misericordia es un acto de bondad, un acto donde la única forma de practicarlo, y dice la Biblia, no lo digo yo, eso lo enseñó Jesucristo, es amando a nuestros enemigos, bendiciendo a los que nos maldicen, orando por los que nos calumnian, y luego dice: para que sean misericordiosos. Lucas 6:36, como mi Padre que está en el cielo es misericordioso. Por eso Jesucristo decía que los enemigos de Él eran los de su casa. Y por eso muchas veces los ataques comienzan por nuestros hogares, por nuestras casas. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que las personas estén peleadas, pero Dios quiere que tú comiences a amar a los que están dentro de tu hogar. Porque si tú no amas a los que están dentro de tu hogar, es imposible amar a los que están fuera. Misericordia quiero y no sacrificio, dijo Jesús. Y da la casualidad, hermano, que el capítulo 5 habla de una historia de un hombre que también, al igual que muchos en la calle o al igual que nosotros, porque a veces es necesario que nosotros nos metan. Por lo menos el martes tuvimos una administración acá, que quien no se metió en esa ola perdió la venida a este lugar el día martes. Y le doy las gracias a esta niña Brenda, gracias por regresar el amor de Jesús a mi vida. De verdad, tenía que decirlo. Y tus lágrimas en secreto están dando éxitos. Llegaste aquí con un propósito y ese propósito se va a cumplir, quieras o no. Necesitamos a muchos como ella, llenos de Dios, llenos de esa presencia, llenos de ese Dios. La Biblia habla de un hombre, pero antes de hablar de este hombre quiero hablar de el lugar que le llaman el paralítico de Betesda. La palabra Betesda significa casa de misericordia. ¿Qué significa? Casa de misericordia. ¿Qué significa? Casa de misericordia. Ustedes saben que hay casas o lugares de congregación, por poner cualquier ejemplo que diga, no vayan a pensar que, pero por decir casa de Jesús, casa de Dios, pero que el menos que está ahí es Dios o es Jesús, pero es la casa.
poner ejemplos, y pongo ejemplos así como las iglesias que tienen nombre, el Roí, el Dios de la visión. Visión, aquellos que no pierden la visión, pero que están ciegos. Ahora, ¿por qué hablo de eso, de ese tipo de cosas? Porque tenemos que tener mucho cuidado, hermano, cuando nuestra iglesia se llama Maranata. ¿Y qué significa Maranata? Vamos a ver, ¿quién sabe qué significa? Cristo viene. ¿Y cómo va a venir un Cristo si no lo predicamos? O sea, es una casa que es una casa, pero que no se vive el significado de esa casa. Y era lo que pasaba en este lugar, donde habían ciegos, donde habían cojos y donde habían paralíticos. El pozo de Betesda, casa de misericordia. Pero no había nadie que tuviera misericordia por aquellos que estaban ciegos, por aquellos que estaban paralíticos, por aquellos que estaban cojos. Ahora, Jesús se enfocó en uno. Había muchos, pero Jesús se enfocó en uno. Y es que cuando Jesús se enfoca en uno, es porque Él quiere levantar muchos. Porque Jesús pudo haberlo sanado a todos. Jesús pudo haber sanado a todas las personas que estaban ahí. Los ciegos podían salir corriendo sin esperar ningún movimiento, porque ellos esperaban el movimiento de un ángel para ser sanado. Pero no era casa de misericordia, porque ahí cada quien tenía su propio interés. El ciego no veía, pero oía, porque los ciegos agudizan sentidos cuando un sentido muere. Se escuchaba el movimiento del agua. Y quizás Jesús pasó por su lado, pero Él no estaba esperando a Jesús. Él estaba esperando, era otro movimiento. El cojo representa a todos nosotros. Todos sabemos, como dijo nuestro pastor Javier Bertucci un día, de qué pata cogíamos. Ahora, ¿qué te está sosteniendo en el momento que tú estás cojeando? Porque el cojo tiene una característica especial. O anda con muleta o anda con andadera. Pero él tiene que sostenerse de algo. Yo quiero decirte que a ti te sostiene el Señor. Y que para cada parte de tu cuerpo, porque somos formados somos un cuerpo donde vive un espíritu y vive un alma. Para cada uno de nosotros hay un Padre, hay un Hijo y está el Espíritu Santo. O sea, 3 para 3. Como tú en mí, decía Jesús, y yo en ti, Padre, para que seamos uno en ellos, para que el mundo conozca que tú los has enviado. Había un hombre paralítico en ese lugar y Jesús se enfocó en ese hombre, y dice la Biblia que llevaba 38 años ahí en ese lugar, enfermo. Una persona cuando está paralítica está inmóvil, no se mueve, o sea, no bendice, se acostumbra al lugar donde está y siempre va a decir: no tengo a nadie que me meta. Porque no tiene a nadie. Y Jesús quería abrir los sentidos de este ser humano, de este hombre que estaba ahí. Si hay algo que hace la parálisis, hermano, normalmente físicamente, es que crea en el individuo algo que llamamos escara. ¿Saben qué es una escara? Yo recuerdo cuando mi papá estaba en cama, inmóvil, aunque él lo paraban él se le hizo una escara en la nalga, hermano. Y para sanar esa escara tenía que venir una persona y limpiar aquello y meter aquel dedo y sacar la sangre y toda la carne que estaba putrefacta, sacarla, para que luego de ese hueco donde estaba la escara, era algo muy doloroso. Papá no se quejaba por nada, pero eso le sacaba lágrimas.
Y muchas veces Dios permite que tú estés paralítico para que te salgan escaras, para que te duela en el momento cuando te están. Porque es necesario que lo podrido salga y la nueva carne comience a fluir. Te saldrá después otra. Pero Dios no nos dijo a nosotros que íbamos a vivir de escara en escara, sino de gloria en gloria. Y esta es la historia de este hombre que tenía 38 años, no sé cuánta escara tenía, pero que en el momento que se consigue con Jesús, la excusa de él es: no tengo a nadie. Primero, porque los ciegos no lo iban a ayudar, porque los ciegos, el interés de ellos era poder ver. Los cojos no estaban interesados tampoco, porque quizás ellos, aunque tenían su cojera, ellos sí podían ver, no estaban paralíticos y se habían acostumbrado, como lo dije anteriormente, a depender siempre de una o de otra cosa. Y quizás vieron a Jesús, pero tampoco. Jesús había venido por uno. Y hoy Jesús viene por ti. Y no te asustes, no es que te vas a morir hoy. Porque es que cuando pensamos que no, que Jesús viene por ti, creemos: ay, sí, si alguien se muere es casualidad. Yo no lo profeticé. ¿Oyeron? Porque es que muchas veces queremos ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Y es necesario morir para poder nacer de nuevo. Jesucristo toma a este hombre, esto está en el capítulo 5, ustedes lo pueden leer en su casa. Le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Jesús no llegó ahí para meterlo a él en el pozo de Betesda. Jesús era el verdadero Betesda. Jesús no vino a meterlo en ese pozo. Jesús vino para meterse dentro de él cuando llegara el tiempo. Dice la Biblia que este hombre salió de ese lugar. Y mi pregunta es: ¿por qué Jesús no los sanó a todos? Si habían tantos, yo me imagino que había muchos paralíticos, pero él se fijó en el que tenía 38 años. Y esto no es una casualidad, hermano, porque cuando yo recibí al Señor yo tenía 38 años de edad y yo pensé que yo me la comía, y yo estaba más paralítico que este paralítico, matando gente, matando personas. Hasta un día que alguien me habló de Jesús. Alguien. Y ese día yo decidí entregar mi vida. Ese día comencé es como una terapia. ¿Estoy cojo? Sí, todavía estoy cojo. No les voy a decir que estoy bien sano, pero camino. No dependo de muletas, dependo de Dios. Y puedo decirles que aunque mi madre y mi padre me hayan abandonado, con todo eso Jehová me recogerá. Puede uno pensar que uno quedó huérfano. No. Nosotros estamos llamados a ir donde está el huérfano, porque ciertamente papá es papá. Y Él quiere que todos ustedes, los huérfanos, recuperen su destino, porque la palabra padre o papá significa destino, y la palabra padre significa alguien que sustenta. Y estamos llamados para sustentar a los huérfanos. Por eso esa es la verdadera religión. Por eso, Maranata, para que Jesús pueda venir, debemos predicar. Y cuando hablo de predicar, no estoy hablando de las predicaciones que se hacen normalmente, sino que tu vida y tu hábito, tus buenos hábitos se conviertan en que toda persona que tú puedas ver, tú puedas verlo con los ojos como Jesús lo ve, como siempre he dicho. Porque la lámpara del cuerpo
son los ojos. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará en luz, pero si tu ojo es malo. Ahora, muchas veces nosotros vemos el problema en la gente y no amamos a la gente, hermano. Porque es que la gente es difícil de amar, hermano. Muy difícil. Mire, hay gente de verdad, hermano, que cónchale, que uno dice en su humanidad, uno dice, no le voy a predicar para que se lo lleve el diablo. De verdad. Porque son gente tan fuerte, hermano, que tú no te das cuenta, hermano, que Dios lo que quiere es ese enemigo al frente tuyo para que tú puedas practicar lo que es la misericordia. Y tú dices que es difícil. Qué difícil es fulanito, qué difícil es fulana. Pero es que tengo que usar a fulana, tengo que usar a fulanito para que tú puedas crecer espiritualmente. Fíjate que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Sí, yo te amo. Apacienta mis corderos. ¿Tú me amas? Sí, Padre, yo te amo. Cuida mis ovejitas. Ahora, ¿por qué Jesús no le dijo a él, cuida mis ovejas? ¿Por qué no se enfocó en el amor por la gente? Porque él sabe que para que nosotros podamos amar a la gente, tenemos que amarlo a él. Porque si nosotros amamos a Jesús, nosotros vamos a amar sus mandamientos. Y nosotros podremos amar aún a aquellos que nos están haciendo la vida cuadrito. Se cumple el propósito, porque el propósito debe cumplirse. Nosotros no nacimos para fracasar en la vida, no. Nuestros padres quizás quieren que tú saques una carrera. Nuestros padres quieren que tú seas alguien en la vida. Quiero que no seas como yo. Y por eso muchas veces se esfuerzan más para darnos a nosotros todo para que nosotros logremos lo que ellos no lograron. Y lamentablemente la vida no funciona así. Nos preparan como para vivir acá, pero nadie nos prepara para vivir en la eternidad. Mas Jesús vino para preparar a su iglesia para que su iglesia viviera en la eternidad. Porque si yo tengo que esconderme para comerme una Nutella, porque la Nutella me gusta y no quiero compartirla con mi hija que también le gusta, eso habla de quién soy yo. Porque si yo estoy dispuesto a negar una Nutella, hermano, voy a negar a Cristo. Porque es que a veces queremos a Cristo nada más en eventos, en cuestiones, cuando siento y quiero sentir y son tus emociones. Pero cuando tú tienes la convicción, hermano, de que las personas se están muriendo, de que las personas están en este tipo de lugares, en estos pozos donde se llama misericordia, y que hoy en día las iglesias están llamadas a ser fuentes de agua viva, pero esa fuente no existe. ¿Por qué? Porque tenemos la bendita maña de tratar de controlar a la gente. Y Dios no vino aquí a controlar a nadie. Dios vino aquí a mostrar su misericordia para que cuando tú aceptes la misericordia, lo que tú recibiste de gracia, puedas darlo de gracia. Dice la Biblia que este hombre, hermano, salió de ese lugar. Por fin salió. Los religiosos estaban más pendientes de la carga que él llevaba que de la sanidad que lo tenía él postrado por muchos años. Porque es que el religioso siempre va a ver y siempre van a decir lo que no es. Mas Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. El lecho era una oportunidad para que este hombre predicara. El hombre tenía una buena introducción. Mira, este lecho, aquí tuve 38 años y un día estaba esperando el movimiento del agua y de repente, ¡guau!, llegó Jesús. No puede ser. ¿Y tú de verdad estabas? Sí, tenía 38 años. Qué testimonio. Y eso es verdad. Bueno, mira, lo que no podía hacer ahora lo hago. Mira mis escaras, mira mis heridas. Y eso es lo que va a sanar, o el testimonio que va a sanar al que tú le estés predicando.
Lamentablemente, y digo lamentablemente porque yo me adorno de las historias, porque como esta es una historia basada en hechos reales en mi vida, cuando Dios me levantó, yo hice lo que este hombre hizo y me metí en una iglesia, hermano. Aleluya, gloria a Dios, y me ponía así, quería sentir la presencia, y un día le pedí a la presencia de Dios y estaba en un cuarto oscuro, y de repente hice así, toqué la silla. Me asusté. ¿Por qué me asusté? Porque había una silla y yo no la había visto porque estaba el cuarto oscuro. Si me iba a asustar con una silla, ¿usted cree que Dios me va a dar su presencia, hermano? ¿Ah? Y eso muchas veces nos pasa. Este hombre, no es casualidad que haya tenido 38 años, y no es casualidad que yo haya tenido 38 años en el mismo momento. Cuando el Señor me levanta, me levanta. Y cuando digo me levanta, yo sé en qué condición estaba. No me da pena decirlo. Era un borracho, era un drogadicto, era un fornicario, era un adúltero, era un... Mira, era un ciego, era un cojo y era un paralítico. Y la cuestión es que influenciaba gente a hacer lo que yo quería. Porque mucha gente está en vicio todavía por la influencia mía. Porque es que yo enseñaba a la gente, mira, fuma así. Hoy en día no. Hoy en día quiero influenciar con la presencia de Dios. Y dice que este hombre se fue al templo, hermano, a una iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Quiero tu presencia, espelúcame, ayúdame, fortaléceme. Entonces yo salía, llegaba como un santo a mi casa. Y llegaba como un santo y me conseguía a los enemigos. ¿Por qué? Porque los enemigos eran los de mi propia casa. Y digo esto como testimonio, para que cuando ustedes tengan una revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no crean que Él se les aparece o que Él va a venir a ustedes, porque ustedes son muy importantes. O sea, no vayan a creer que no. Si la presencia de Dios no te convierte a ti en una persona que te humilles, yo no sé quién te tocó a ti. Y cuando yo llegaba a mi casa, como mi esposa no creía en lo que yo creía, se convertían en mi enemigo, pero los atacaba por la Biblia. Ellos son testigos de Jehová. Y yo le preguntaba al Señor, ¿será que tú, si tú estuvieras aquí, y ellos te invitan, tú fueras? Y el Señor me dijo, sí. Porque es que se necesita gente espiritual, gente que Dios las haya levantado, que no sean tan religiosos y que puedan sentarse con ellos. Yo no sé si ustedes me entienden lo que les estoy diciendo, pero es que Dios quiere romper con estructuras que nos han puesto acá y nos dicen, esta es la verdad. O sea, que es malo ir detrás de una procesión. Si voy detrás de la muñeca, como muchos le llaman, es malo. Pero si voy por la gente, es bueno. Y es ahí donde nosotros no tenemos influencia, porque la influencia la ha agarrado el enemigo. Porque no vamos a lugares donde solo Jesús iba. Casa de misericordia. Porque es que sin misericordia no tenemos nada, hermano. Dice la Biblia que este hombre, al igual que yo, fue y se metió en un templo. Estaba en el templo. En el templo, usted sabe que en el templo no se peca, ¿verdad que no? En el templo uno siempre cree que hay pecadores, que no hay pecadores. Pero en el templo hay gente que fornica, hay gente que miente, hay gente que bueno, son débiles, hay gente heridas, hay gente chismosa. Pero esa gente Dios le ama. A esas personas Dios le ama. Mira, yo tengo alrededor de 20 años que yo no fumo, pero alguien prende un cigarro y a mí la boca se me agua. Y yo hago así. Rico, sabroso. ¿Serio? Pero yo no lo hago. Ahora, cada vez que yo le digo a alguien que no fume, no lo digo por malo. Yo no lo digo por mal.
sino que cuando yo estoy hablando de Cristo, el Cristo que yo tengo tiene que haberme sanado a mí para que sea un testimonio fuerte, porque yo no puedo decir que Dios me levantó de la parálisis que yo tenía y yo todavía vivo con escaras en mi cuerpo, o vivo paralizado, o dependo de una silla de ruedas. No puedo. El testimonio de Cristo habla aun cuando tú no abres la boca. Y eso me ha pasado infinidad de veces, muchas veces. Y me pasa con gente común y corriente. No es que me pasa con santos, ni con apóstoles, ni con gente de que tienen cargos, no. Pero me pasa más que todo con gente común y corriente, con gente que tiene problemas, gente que me meten una cartica aquí y me dicen: eso pensaba yo hacerlo anoche. Y cuando saco la carta, era su despedida, porque querían guindarse, querían quitarse la vida. Y así hay mucha gente queriendo quitarse la vida. Este hombre llevaba ya mucho tiempo y él sabía su condición donde estaba. Pero este hombre, cuando se levantó, tomó su lecho y se fue. Se fue. Tú decides a dónde ir luego que Dios te levante, luego que Dios te sane. Este hombre tomó la mejor decisión, se fue a una iglesia. Pero en la iglesia le llegó Jesús. Y dice la Biblia en el 14: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. O sea, ¿qué fue lo que Jesús le mostró a este hombre? ¿Le mostró su pecado? No. ¿Le mostró su herida? No. ¿Le mostró su... ¿Y por qué muchas veces nosotros, cuando vemos a alguien, lo primero que le decimos es que, bueno, tú estás en esa condición porque tú estás en pecado? No, maldición generacional. Hay que romper con eso. Yo no digo que no exista, pero yo quiero llevarlo o llevarme, porque yo estoy aprendiendo. Este mensaje me lo estoy predicando yo para mí, porque a mí fue que me sacaron cuando tenía 38 años y todavía tengo 55, y a veces quiero volver al lugar donde Él me sacó. Pero quiero decirle que no quiero ir al lugar donde Él me sacó para postrarme en ese lecho. Quiero ir al lugar donde me sacó para sacar a los ciegos, para sacar a los paralíticos que quedaron ahí, para sacar a los cojos que siguen esperando el movimiento, porque el movimiento es idolatría en el corazón. Eso es el movimiento, porque ellos no dependen de Dios, ellos dependen de otras cosas. Dios no nos llamó a nosotros para defender nada. Él dijo: de mí podrán hablar y de mi Padre, pero hay quien blasfeme en contra del Espíritu Santo de Dios. Este movimiento es el Espíritu Santo de Dios, el cual el mundo no puede ver, el cual el mundo no puede recibir, porque no me ve a mí, dijo Jesús, ni me conoce. Entonces estamos más preocupados, hermanos, muchas veces por aprender, y no estamos preocupados por conocer a Jesús. Y la forma de conocer a Jesús, la única que hay, es relacionándonos con Él, yendo a estos lugares donde Él nos ha sacado a todos nosotros, porque Él nos sacó de ese lugar. Pero no para que nosotros nos encerremos en un templo como hizo este hombre. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No le mostró su pecado, le mostró su sanidad, porque cuando Dios quiere usar a alguien, primero le muestra lo que Él hizo. Y el diablo trata de imitar porque el diablo también quiere limitarte a ti y recordarte lo que tú has hecho, para que tú te frenes y vuelvas al lugar, no a predicar, porque vas a creer que no tienes la autoridad y el poder. Todos nosotros tenemos autoridad y poder, porque ese mandamiento recibimos de nuestro Padre. Dice que Jesús le dijo, después que le mostró su sanidad, le dijo: no peques más. Ahora, este hombre no estaba en pecado, este hombre estaba en santidad plena, estaba en el templo. Ahora, ¿de qué pecado le estaba hablando Jesús a este hombre? Del pecado de quedarse en la iglesia
y no llevar la palabra con misericordia a lugares donde nosotros sabemos que está la verdadera necesidad. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahora imagínate, ¿qué cosa peor le podría venir a alguien que estuvo postrado por 38 años, paralizado en un lugar, sin poder moverse, sin poder extenderse ni a la derecha ni a la izquierda? ¿Qué lugar creen ustedes? Para que no te venga algo peor, no me imagino. Cónchale, será, bueno, ceguera, no poder respirar, sordera y aparte parálisis. Como dice la canción, sordo, ciego y mudo. La canción de Mr. Shakira. Así. Entonces el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, fíjate. O sea, nada más un encuentro con Jesús en el templo le da aviso a aquellos que no conocen a Jesús. Pero Jesús le mostró misericordia. Lo encontró en el templo. Le dijo, vete y no peques más. El hombre salió. Bueno, tengo que decir que fue Jesús. ¿Por qué? Porque hubo un encuentro con Jesús. Si tú vienes a la iglesia y tú no sales de aquí, sino, cónchale, la palabra estuvo buena y qué buena estuvo la palabra y qué bendición y qué, pero usted no le predica a nadie, usted no aprendió nada hoy. De verdad, mi hermano, y con todo el respeto, hay tanta gente en la calle que necesitan de Jesús y hay tantos paralíticos que se levantan de ese lugar y que van a ser testimonios vivos y que te van a pasar corriendo por el lado tuyo. Y ahí es donde te vas a dar cuenta, bueno, ¿y por qué estos corren y otros vuelan y yo? ¿Y yo? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque creemos que somos un árbol con fruto, pero el fruto de la bondad y de la benignidad no están unidos en mi corazón para yo mostrar misericordia. Y eso se ve, hermano. Pedimos camioneta, Padre, dame esta camioneta, y cuando vengo en la calle veo a fulano y no le doy la cola. Me voy por otra calle, allá va aquel, cruzo por otra calle. Y no saben que esa persona va triste. Y lo digo en forma natural, porque nadie, bueno, nadie se va a morir porque tú le des la cola, no sé. Pero es eso. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Fíjate que ellos no se alegraban, porque así es el religioso no se va a alegrar. El religioso siempre va a buscar multitudes. Jesús va por uno. ¿Y tú sabes por qué Jesús va por uno? Porque Jesús deja a gente que se levantó uno solo para que vuelva al lugar, para que por medio de ese que él levantó, los demás que están ciegos sean bendecidos. Porque Jesús pasó por el templo donde estuvo Juan y Pedro, que llevaban un hombre y lo ponían ahí en la puerta de la iglesia, nadie lo metía. Y él recibía de los que entraban a la iglesia migajas. Y un día Pedro y Juan iban pasando por ese templo, y el hombre esperando recibir, lo vieron fijamente y le dijo: no tengo oro ni plata, no tengo lo que aquellos que están dentro te están dando, pero lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Y dice que ese hombre se levantó y entró en el templo, y que todas las personas que veían a ese hombre que estaba postrado empezó a caminar. ¿Por qué no lo sanó Jesús? Porque ese trabajo es para gente como tú y como yo, gente común y corriente, porque lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar la inteligencia de los hombres. Así que no le creas al enemigo, no le vayas a creer al enemigo que porque tú tienes una cojera no puedes avanzar, porque el cojo puede avanzar, el cojo puede ayudar, el paralítico no, el ciego tampoco, porque el ciego no puede guiar a otro ciego, pero un cojo
sí puede. El cojo lo único que le falta es soltar las muletas y no depender de la muleta y comenzar a depender de Dios. Porque la cojera te puede llevar a ti a una parálisis. Dice la Biblia, y por esta causa los judíos querían matarle en el día de reposo. Pero Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Fíjate, nuestro trabajo como iglesia es avanzar. Ve poco a poco, ve por uno. Recuerdan que a Jesús lo seguía la multitud, pero uno solo siempre tocaba a Jesús y el poder salía de él. Esta iglesia es especial, hermano, y digo que es especial porque solo el Señor sabe cómo llegamos todos acá a esta iglesia. Todos. Quebrados. Otros llegaron con inseguridades, con miedos, con temores, con ansiedades. ¿Será que es tu voluntad? Dice lo voy a leer en varias versiones. Si alguien no ama al Señor Jesucristo, que la maldición de Dios caiga sobre él. Yo, mi Padre, oro al Señor Jesucristo y le digo: ven, Señor nuestro. O sea, ven, Maranata. Si nosotros recuperamos, bueno, no nosotros, porque nosotros no podemos recuperar eso. Si Cristo recupera la misericordia que hoy en día yo le estoy negando a la gente, téngalo por seguro que la llegada del Señor está muy cerca. Amén. Porque iremos a lugares donde otros no están yendo, hermano. Y eso es lo que Dios anhela con todo su corazón. Que quien te conozca a ti, lo conozca a Él. Que tu lecho, el lugar donde tú estuviste postrado, sea un testimonio para levantar el nombre de Jesús. Porque si Jesús es levantado, Él va a traer a la gente a Él, no a nosotros. Así que no te sientas que has fracasado, porque nadie te oye, nadie te escucha. No, sigue practicando. Practica la misericordia. Misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. Y hay más sacrificio que misericordia. Amén. Mi papá hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Y tú, Miguel, qué haces? Yo manguareo. Porque es que cuando quiero bendecir a otro, no me consigo con gente, me consigo con gente que tienen problemas, muchos problemas. Y hay que verlo como Jesús nos ve. ¿No ves que Él nos ve en lo secreto? Él no dice que Él no habla, Él ve. Él está viendo cómo está tu corazón. Así como nosotros necesitamos de Dios, aunque ustedes no lo crean, Él necesita de nosotros. Porque a los ángeles no les fue dado predicar la palabra. La palabra le fue dada a gente común y corriente. No, que no puedo porque es que tengo un cable pelado. Bueno, échale tape a ese cable y sal a predicar. Mientras tú prediques, oiga bien, mientras tú prediques, las ganas por pecar van a disminuir. Te los aseguro, hermano. Les aseguro que las ganas por pecar van a disminuir. Las ganas por querer hacer cosas malas. Porque las tentaciones se van a convertir no en tus caídas. Porque no va a ser una caída, tus tentaciones.
de las tentaciones vas a salir de ahí en el poder del Espíritu, así como salió Jesús. ¿Quieres vencer al enemigo? Véncete a ti mismo, di no. Di no. Porque cuando Jesucristo tenía hambre, para vencer al diablo, primero se venció él mismo. Tú sabes que cuando Sansón recibió aquella palabra de parte de Dios, que iba a ser un nazareo, que iba a conquistar, que iba a derrotar a los filisteos, él no perdió la batalla en el momento que le cortaron el pelo. La gente dice que fue eso, la fuerza. No, fue la desobediencia que él tuvo. Y la Biblia dice en Jueces 18:20, y le dijo Sansón a los filisteos: sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y aquí no vas a salir como las otras veces, ni te vas a escapar. Así te dice el Señor. Y aquí no vas a escapar. Porque así como el Señor te metió en este asunto, Él no te metió, Él no quiere evangélicos no. Él quiere cristianos comprometidos a que hagan su voluntad. Y dice la Biblia, el consejo que me decía mi mamá: como otras veces yo me voy a escapar. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Y por qué se apartó de él? Porque nunca valoramos su presencia. Mi mamá tenía razón cuando me decía: quien no valora tu presencia, quien no valora, regálale tu ausencia. Y por eso muchas veces estamos ausentes y no pasa nada con la predicación que hay en nuestro corazón. Por eso es que muchas personas llegan y nada, o sea, no convencemos, pero a nadie. Y es por eso que este lugar no se ha llamado Maranata sin que nosotros salgamos a las calles a predicar. Y cuando digo nosotros, no es que tenemos que andar juntos para poder, no, que es tu lugar de trabajo donde vaya, que en la frutería lo conozcan a él, que en la panadería lo conozcan, que bueno, los vecinos también, que bueno, todos, a eso me refiero. Porque si no, tenemos que cambiarle el nombre a la iglesia. Y bueno, voy a poner una cajita de sugerencia por ahí para ver el nombre que le quieren dar. Porque hay dos: o le cambiamos el nombre a la iglesia, o salimos con amor a mostrar misericordia. Religiosos hay muchos que dejan al herido a un lado. Adoradores, levitas, hay muchos que dejan al herido a un lado. Pero buenos samaritanos, que son movidos por misericordia, se acercan y ven la herida y ven las escaras y dice: ¿qué te pasó? No, unos ladrones pasaron. Bueno, vamos a levantarnos. Es hora de predicarle a esos ladrones para que no sigan robando la bendición de Jehová, la que enriquece y no haya de tristeza con ella. Padre, te doy gracias por tu palabra. Y hoy, bueno, cumplí lo que te prometí: no llorar. No lloré. Te doy gracias. Gracias, Padre, porque sé que de este lugar vamos a salir bendecidos, vamos a salir fortalecidos.